Vamos a tratar algo de la anatomía de la axila y los niveles ganglionares, hablar de las técnicas de ultrasonido y el estudio de los ganglios axilares y el papel de las imágenes diagnósticas y del radiólogo en la estadificación del cáncer de mama. En la anatomía, entonces, tenemos que la axila siempre se ha descrito como una área piramidal que tiene 4 lados, una base y un vértex, cuyos límites son el límite superior, está dado por la clavícula, el reborde superior de la escápula y la primera costilla, el reborde anterior por los planos musculares, el músculo pectoral mayor y pectoral menor, la pared posterior está dada por el músculo subescapular, el redondo mayor y el dorsal ancho, tiene una pared medial dada por el serrato anterior y los primeros 4 arcocostales, y en la pared lateral se considera el coraco braquial, la cabeza humeral y el tendón corto del bíceps. En un corte axial de una tomografía vamos a revisar estos límites, vemos un esquema al lado para identificar mucho mejor las estructuras. Entonces en la pared anterior estaría el pectoral mayor, el pectoral menor, la pared posterior con el dorsal ancho y el redondo mayor, el músculo subescapular, en la pared medial lo que consideramos como la caja torácica, el contenido de la axila, grasa, estructuras vasculares, la arteria axilar, vena axilar y una rama de la arteria axilar que nos va a servir como referencia, que es la torácica lateral. Ella transcurre en el reborde lateral del pectoral menor. Tengo el pectoral menor resaltado porque esta es la referencia que vamos a utilizar y que es más sencilla para poder identificar los grupos ganglionares, los niveles ganglionares de la axila. ¿Qué vamos a ver en el ultrasonido? Entonces, en un corte transversal de la axila derecha, vamos a ver hacia la pared medial los músculos pectorales, hacia la pared lateral el dorsal ancho, el redondo mayor, y el contenido de la axila, que puede ser la arteria, la vena axilar, y todas las estructuras nerviosas y los linfáticos. En un plano longitudinal reconocemos el pectoral mayor, el pectoral menor y la vena subclavia. En este esquema es para orientarnos también en los grupos ganglionares. El pectoral menor es el punto de referencia. Los ganglios que vamos a encontrar en el reborde lateral y posterior van a pertenecer al nivel 1. Estos también transcurren junto con la arteria torácica lateral, la rama de la arteria axilar. Los ganglios que encontremos en profundidad del pectoral menor son los que están en el nivel 2 y aquellos que localicemos en el reborde medial y anterior van a ser los del nivel 3. También el drenaje ganglionar de la mama está dado por los ganglios de la mamaria interna, que se ubican en los primeros 6 espacios intercostales. Los más grandes son los 3 primeros de esta cadena, los 3 primeros espacios. Y no olvidemos que también en algunos casos debemos examinar los ganglios supraclaviculares, ya que su compromiso va a cambiar completamente el estadio de una paciente con cáncer de mama. ¿Cómo vamos a ver entonces el nivel 2? Reconocemos el pectoral menor, los músculos pectorales, hacemos un eje transversal y lo que está en el reborde lateral y posterior, todos los ganglios que encontremos a este nivel van a ser del nivel 1. Vamos a ir desde la base hasta el vértex, siempre reconociendo el pectoral menor. El nivel 2 son los ganglios que encontraremos en la profundidad del pectoral menor. En este caso, pues es una adenopatía que es hiperecoica y está por debajo del pectoral. Este sería una adenopatía en el nivel 2. Recordar que entre el pectoral mayor y el pectoral menor está el espacio de Rotter o el ganglio de Rotter, que también lo podemos encontrar ahí. Y el nivel 3, que va a estar medial y anterior a el músculo pectoral menor, y también nos sirve de referencia la clavícula. ¿Cuáles son las indicaciones del ultrasonido de la mama? La caracterización y detección de los ganglios axilares, ya sean palpables o no palpables. El principal propósito es identificar y estimar la extensión de la enfermedad en una paciente que tiene diagnóstico de cáncer de mama. También nos va a servir como guía para procedimientos y va a ayudar tanto en la evaluación preoperatoria y el estadiaje de una paciente con diagnóstico de cáncer de mama que vaya a ser llevada a cirugía o que vaya a ser sometida a un tratamiento neoadyuvante.
En el tratamiento neoadyuvante debemos hacer la evaluación antes y después del tratamiento. En la técnica del examen, para recordar, muy poco por encima porque ya ayer en la tarde tuvimos una demostración muy buena, debemos usar un transductor lineal, superficial, con frecuencias que pueden ir entre 7,5 y hasta 17 o 18. Ya se habla de unas frecuencias mayores, empezar a tener mejor transductores de 12 MHz y que tengan Doppler. La posición de la paciente es importante, el brazo detrás de la cabeza, la posición de la bañista bella. Debemos identificar el pliegue axilar anterior y posterior. Siempre hacer planos ortogonales, tanto transverso como longitudinal. Los pasos sugeridos para que podamos examinar y hacer un mapeo axilar: identificar el pliegue axilar anterior y tanto en dirección transversa en el pliegue axilar anterior y posterior, y reconociendo las diferentes estructuras. Todo lo que encontremos, ganglios, tejido mamario accesorio u otras lesiones axilares, deben ser registradas en planos ortogonales. Las registramos con calipers y sin calipers. Y usar Doppler con filtros bajos y con una baja velocidad. Ayer ya hablábamos de utilizar mejor el Power Doppler, que aunque es muy sensible al movimiento, pues nos va a dar una mayor información. El ultrasonido es considerado como la primera técnica no quirúrgica para la evaluación de los ganglios axilares. Es moderadamente sensible, pero es muy específica si encontramos alteración morfológica y también aumento en el tamaño de estos ganglios. Entonces, al unir esos dos criterios, va a aumentar la especificidad. ¿Cómo son los ganglios axilares normales, o en general cómo es un ganglio normal? Es reniforme, ovalado, bien delimitado, con una cortical delgada, se considera menor de 3 milímetros, una cortical normal, un hilio graso hiperecoico, y estas características tienen un alto valor predictivo negativo para excluir metástasis. ¿Cómo hacemos un mapeo axilar? Empezamos identificando el pectoral mayor y menor y seguimos el reborde. También debemos identificar la arteria torácica lateral, los ganglios que examinemos, repito, en el reborde posterior y lateral van a ser los que estén en el nivel 1. Luego pasamos a examinar el nivel 2, por debajo del pectoral menor. Vamos a encontrar, si encontramos los ganglios patológicos, debemos registrarlos. Nuevamente, por debajo del pectoral menor, encontramos un ganglio con pérdida del hilio graso. Este sería un ganglio comprometido en el nivel 1. Y al llegar al nivel 3, tenemos la referencia de la clavícula y los músculos pectorales. Esta es la axila izquierda y esta es una axila derecha. Por eso estamos como al otro lado. ¿Qué pasa con la enfermedad metastásica cuando compromete un ganglio? El ganglio tiene vasos aferentes, que son los que están en la periferia, tiene un vaso eferente que va acompañado de la arteria y la vena que llega al ganglio linfático. Las metástasis ingresan al ganglio por los vasos aferentes, entonces lo primero que se va a comprometer es la cortical, ya sea un compromiso focal, un compromiso subcapsular, extracapsular, puede formar conglomerados o puede tener un compromiso disperso. Cuando estas metástasis miden menos de 0,2 milímetros, se habla de siembras tumorales aisladas. Si están entre menos de 0,2 y 2 milímetros, hablamos de micrometástasis. Este compromiso aún no podemos detectarlo con imágenes. Entonces, en ultrasonido, ¿cómo vamos a sospechar nosotros de un ganglio con compromiso metastásico? Que tenga un compromiso y engrosamiento cortical difuso, o que tenga un engrosamiento focal y excéntrico, que el ganglio sea redondeado, completamente hipoecoico, que tenga borramiento parcial o completo del hilio, aumento o alteración en el flujo del ganglio y que el flujo sea de predominio cortical, que haya un reemplazo parcial o total del ganglio por una masa que sea de bordes irregulares, y en el contexto de una paciente con cáncer ya detectado un tumor primario, que tenga un ganglio con microcalcificaciones. Ejemplos en ultrasonido: ¿cómo vamos a ver estas adenopatías? Entonces, aumento en el tamaño del ganglio comprometido, un engrosamiento focal cortical, en este caso sería un engrosamiento excéntrico que me está desplazando
el ilio, y aquí, en comparación, pues un ganglio de características normales ovalado con una cortical delgada. También podemos encontrar un reemplazo completo del ilio, un ganglio completamente hipoecógico, o un engrosamiento excéntrico de la cortical. Es una cortical delgada en su contorno anterior y en el lateral y posterior es una cortical muy gruesa. El engrosamiento concéntrico del ganglio va a comprometer en su totalidad, y la pérdida del hilio graso, ganglios completamente redondeados con alteración de su morfología. Ganglios con engrosamiento cortical excéntrico, pérdida de la morfología en los diferentes niveles. Al Doppler color, una adenopatía que tiene aumento en la vascularización periférica. Esto se ve porque se pierde la vascularización o la la arquitectura normal interna del ganglio, y todo el flujo va a estar periférico, lo cual es altamente sospechoso. Un ganglio con aumento en su vascularización en el ilio, sin embargo su tamaño no está aumentado, es una cortical engrosada de manera muy regular. Estos pueden ser ganglios de tipo reactivo. Otro ejemplo de un ganglio reactivo con aumento en su vascularización en el ilio, y ganglios con pérdida completa de su vascularización. Aquí lo analizamos tanto en el Doppler color como en el Power Doppler, y no se encuentra vascularizado. Otra técnica que se puede utilizar con ultrasonido para el estudio de los ganglios es la elastografía. La elastografía no está muy difundida en el estudio de los ganglios axilares porque el estudio no es sencillo. Depende de la cantidad de grasa, de la profundidad del ganglio, pero pues vamos a mencionarla. Es conocida como la palpación por imagen, y tenemos dos tipos de elastografía, una que es se llama la imagen de tensión, y la otra de velocidad de onda. En la elastografía con velocidad de onda hay muy pocos estudios en la evaluación de los ganglios. Ellos se evalúan principalmente con compresión manual. Lo que vamos a obtener es una escala de grises. Esta compresión manual tiene un análisis tanto cualitativo como semi-cuantitativo, y lo que evalúa es la rigidez del tejido a examinar. Entonces, la rigidez del ganglio aumenta porque la matriz extracelular aumenta el colágeno y también aumenta la presión intersticial. Entonces, esto hace que la rigidez del ganglio aumente. Lo que va a estar en azul, pues es la parte de mayor rigidez, y es lo que va a estar comprometido por lesión tumoral. Junto con la escala de grises, pues tiene una alta sensibilidad hasta del 95% en el diagnóstico de ganglios patológicos. También vamos a mencionar el ultrasonido con contraste. Lo que se trata es de utilizar microburbujas, que son microesferas de fosfolípidos, son muy pequeñas, y lo que ellas hacen es que reflejan el haz de ultrasonido. Se está hablando de la aplicación de este medio de contraste intradérmico para ver cómo es la migración de estas microburbujas a través de los linfáticos hasta el ganglio centinela. Entonces es un examen que en el futuro probablemente se vaya a utilizar, se hace en tiempo real, dura minutos, y se puede identificar el ganglio centinela y hacer una biopsia ecodirigida en el mismo tiempo. El ultrasonido como guía para procedimientos, ya sea con aguja fina o biopsia por core. La aguja fina es muy operador dependiente, también depende de la experticia del patólogo, entonces se prefiere hacer biopsia con aguja Trucut o biopsia core, y se recomienda utilizar una aguja 16. La ventaja de hacerlo guiado por ultrasonido es que vamos a tener el sitio preciso para donde queremos tomar esa muestra, ya sea el engrosamiento cortical focal o, si quieren, pues en cualquier otro lugar de la cortical. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que podemos tener en adenopatías axilares? No solamente lesiones metastásicas, también podemos tener hiperplasias reactivas, pacientes inmunocomprometidos o con HIV positivo, enfermedad granulomatosa y sarcoidosis, pacientes con diagnósticos de linfoma y leucemia, y la enfermedad metastásica principalmente de mama, pulmón, ovario, cáncer gástrico y melanoma.
También podemos tener ganglios con calcificaciones, los diagnósticos diferenciales, preguntar si la paciente está en terapia con sales de oro, tiene enfermedades del colágeno, una enfermedad granulomatosa o las metástasis de cáncer de mama, tiroides u ovario. A veces es difícil reconocer estas microcalcificaciones, pero pues este era un caso donde teníamos el diagnóstico de la paciente y es un ganglio con microcalcificaciones. Ahora vamos a hablar de la importancia de la estadificación de la axila. Este es un tema controvertido, apenas están empezando los estudios, se sacaron comunicaciones recientes, pero la doctora Sun hizo una publicación en la AJR donde dice que el papel de las imágenes en la estadificación de los ganglios axilares y la biopsia de ganglio centinela es un estándar en el manejo de la axila en mujeres con diagnóstico de cáncer de mama y se puede utilizar antes y después de la terapia neoadyuvante. ¿Por qué es importante la estadificación? Porque en la imagen preoperatoria de la axila nos va a dar tanto un diagnóstico clínico, una guía para el tratamiento y también nos va a dar un pronóstico de esa paciente. El diagnóstico prequirúrgico de las adenopatías axilares va a evitar hacer una biopsia de ganglio centinela innecesaria o va a llevar al mastólogo o al cirujano a tomar una decisión de hacer un vaciamiento ganglionar. La estadificación, según la AJCC de la 8ª edición, la estadificación TNM, el N de los ganglios, este es un N clínico porque también hay una estadificación de N patológica. Entonces vamos a hablar de la clínica porque se habla tanto del estudio clínico como con imágenes. Esta es la que nosotros pues vamos a utilizar, un N1, son ganglios comprometidos, pueden ser del nivel 1 o 2, pero que sean ganglios móviles e ipsilaterales al diagnóstico. El N2A son ganglios que ya forman conglomerados en el nivel 1 y 2. El N2B, compromiso de los ganglios de la mamaria interna sin compromiso de la axila. Esto es poco frecuente, pero se puede encontrar hasta en un 5% de los casos. El N3B, compromiso del nivel 3 o ganglios infraclaviculares. N3B, compromiso de la mamaria interna junto con los ganglios axilares del nivel 1 y 2. Y el N3C, el compromiso supraclavicular. Por eso mencioné los ganglios supraclaviculares inicialmente, porque este ya cambia completamente el estadio y el manejo. Entonces, nuevamente, ¿por qué es importante la evaluación prequirúrgica de la axila? Por el factor pronóstico y de supervivencia en pacientes con cáncer de mama. También nos ayuda a definir el tratamiento de neoadyuvancia y también planear los campos de radioterapia. Nos da la respuesta quirúrgica post-quimioterapia y tenemos la mayor información posible de la axila preoperatoria para que el cirujano pueda planear mejor su acto operatorio. Les voy a mencionar un poco el ganglio centinela, ya que habíamos hablado de las microburbujas y en el estudio de ultrasonido, pues actualmente el ganglio centinela se hace con radiofármacos, con medicina nuclear. En la técnica se inyecta en la región periareolar nanocoloides con tecnesio 99 y se toman imágenes posteriores para ver a cuál ganglio migró este radiofármaco. Es muy importante también la experticia del cirujano para el manejo de la gamasonda, reconocer el ganglio centinela y poder hacer la resección quirúrgica. Como el estatus de los ganglios axilares es crucial para la estadificación y el pronóstico del cáncer de mama, la biopsia del ganglio centinela se ha demostrado como una técnica muy confiable para lograr la estadificación de la axila. La biopsia del ganglio centinela tiene una baja morbilidad y es pues, preferido ante el vaciamiento axilar cuando está indicado. No hay una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia de una paciente que tiene un tumor en estadio temprano, haciéndole un tratamiento locorregional con resección de ganglio centinela o con un vaciamiento ganglionar. Estas son pacientes en estadios tempranos. Según el estudio Z0011 que cambió el manejo de la axila, entonces hay algunas recomendaciones que debemos tener en cuenta. No se recomienda el vaciamiento axilar en mujeres que tienen estadios tempranos y que al estudio de ganglio centinela tienen menos de 3 centinelas positivos. Ahí hay como una discusión si son 2 o 3 centinelas. El vaciamiento ganglionar está recomendado en pacientes que van a ser sometidas a mastectomías.
La biopsia de ganglio centinela no está recomendada en pacientes con cánceres inflamatorios o localmente avanzados y tampoco está indicado en mujeres mayores de 70 años que tienen receptores hormonales positivos y que la axila es negativa al examen clínico. Ahora, hay también otra discusión en cuanto al ganglio centinela, si se debe realizar post-neoadyuvancia. Una paciente que tiene una respuesta completa de la axila después del tratamiento de neoadyuvancia, ahí hay una discusión porque puede haber muchos falsos negativos si se le realiza un ganglio centinela, ya que en la quimioterapia puede haber fibrosis de los conductos linfáticos y eso hacer que haya falsos negativos. Entonces, algunas escuelas dicen que se debe realizar una biopsia o mirar los ganglios patológicos antes de empezar la neoadyuvancia. Se toma la biopsia del ganglio patológico, se le deja un clip y después de haberle hecho el tratamiento en neoadyuvancia, si hay una respuesta completa, se hace la resección del ganglio con el clip y algunos ganglios que estén como cercanos a él. Aquí hay discusión porque si hay varios ganglios sospechosos, entonces les hacemos biopsia a todos y los marcamos todos, los dejamos en observación, les hacemos qué se le va a hacer. Ahora están hablando como de un procedimiento que yo catalogaría como intermedio, que es una resección target de la axila. No es un vaciamiento ganglionar, pero sí es la resección de varios ganglios, uno de ellos el que está marcado o fue marcado en la biopsia de ganglio centinela. La doctora Zoom, en su artículo de la JR, propone unos algoritmos de tratamiento, no de tratamiento, sino de evaluación de las imágenes. Entonces, es una propuesta que ella hace para el estudio de la axila basado en las imágenes. Entonces, las pacientes con tumores T1 o T2 son llevadas a ultrasonido. Si en ultrasonido no vemos ganglios sospechosos, a esta paciente se le va a hacer un ganglio centinela, biopsia de ganglio centinela. Si hay sospecha de enfermedad ganglionar, entonces iría a una biopsia, ya es la técnica que cada uno elija, por COR o por aguja fina. Si es negativa, se le hace una biopsia de ganglio centinela. Si es positiva y tiene menos de 2 ganglios comprometidos, se le haría resección de los ganglios. Si son más de 2 ganglios comprometidos, iría a vaciamiento ganglionar. Y lo que está en el cuadro es como una posibilidad que pueda ser considerada por las pacientes que tengan entre 2 y 3 ganglios sospechosos, se marcan con un clip y se les hace una resección target después de la neoadyuvancia. Esto todavía no hay estudios, no hay trabajos grandes, pero es una propuesta. Y también hacen un algoritmo con pacientes tumores T3, T4, pero si se fijan aquí ya se considera pues realizar la terapia sistémica. Es más o menos la misma conducta. Lo que cambiaría es que si es positivo y tiene más de 3 ganglios, menos de 3 ganglios sospechosos, pues se les coloca el clip y se le hace la resección target. Aunque si es positivo con más de 3 ganglios, pues iría a un vaciamiento ganglionar. En resumen, ¿en qué estamos en la actualidad en el manejo quirúrgico de la axila? Si el centinela es negativo, la paciente no va a un vaciamiento ganglionar. Si tiene entre 1 y 2 centinelas positivos y va a cirugía conservadora con radioterapia, no se hace vaciamiento ganglionar. Si el centinela es positivo y la paciente va a una mastectomía, se le hace un vaciamiento ganglionar. Y tener en cuenta que estas guías no aplican para carcinomas inflamatorios, pacientes con cirugía previa no oncológica o que tenga ganglios sospechosos palpables. ¿Por qué se trata cada vez de hacer un tratamiento más conservador de la axila? Por las complicaciones que tienen los vaciamientos axilares, y las las que queremos evitar son las que están a largo plazo: el linfedema que es tan molesto, la lesión nerviosa, pacientes que quedan con parestesias o que pueden tener grandes seromas. En conclusión, entonces, el papel del radiólogo es muy importante. El ultrasonido es una técnica confiable que permite la evaluación en tiempo real de los ganglios axilares y nosotros vamos a hacer la guía de los cirujanos. Si nosotros hacemos buenos ultrasonidos de la axila, buena evaluación de los ganglios axilares, hay una confianza mayor y nosotros somos los que vamos a seguir realizando estos procedimientos. Muchas gracias.